El tercer participante, José Selva, por favor. Un poco de atención, por favor. Pero primero ella, por si no quedaba, Venga. si no quedaba. Va a hacer entrega a la fallera mayor de la fallera de la tienda. El segundo participante, Vicent Portalés. La fallera mayor de Torres, Sara, Lino. Y el primer participante. Para la foto, por favor, a todos los participantes, fiqueu-se para la foto. Mira, Vicent, ahí para la foto. Donar-vos-les gràcies per la vostra participació en el 40 concurs de perxa. Ja n'hi ha prou o se n'anem? Jo me canso de ser plantar.
Gauia. Unos reflejos muy bonitos. Un reflejo muy bonito. Bueno, todo lo que es bueno se acaba. Ya se van acabando de bocadillos, ¿eh? Ya se acaban de bocadillos. 1100 bocadillos se han repartido. Así que es para hacer una montaña. Y ya no queda ni uno. Y ya no sale, ¿no? Llevo la gana de ni Supongo que tiene que cargar, pero así. Sí, ya, también le he editado una tele que Estás muy tonto, ¿eh? ¿Cómo me voy a animar? Es que ahora ya comer ya necesitamos comer. Ahora ya necesitamos. José, Espera que falta la tele.
Tonita. Mira, Carmen. No, si me tapará total. Me cae de ella. Oye, sois de la federación, ¿no? ¿La Federación Levantina de Fotografía? ¿Sí? Federación por aquí. Ara quan disca... Aneu compensant-se. No, pues estaba llamando, pero no había más. Sí, dos. Pero es que no los vemos. La barca que anda para allá va andando por allí. No, para allá. Vamos hacia allá. Vamos para allá. No, pero el que la lleva va allí. Allá detrás, sí. Ay, entonces nosotros vamos para allá, de cara para allá. Aquí ya es la que está al lado del bocadillo, la que está haciendo la foto. ¿Por qué? Perquè una persona tapada, per favor. Una persona tapada. Ahí en el mig. Ahí que vaig a ver. Gràcies. Així la va compensar. Així la va compensar la marca, no passa res. No, pero tú no... Pero no pesa nada. No te preocupes, no. Yo no que se res. És per mi, així que pesa tot. Però a mi me diuen José, ¿vale? Para lo que vulguen, no me puga tocar o ir. Luego lo sacas un poquito. Lo sacas bien, En julio estuvimos otro allí, ¿no? Que estaba... Hombre, no estaba como cuando fuimos un año que estaba a tope, pero... No, pero ahora... Mira el perillo. Ah, sí. Llama a Antonia, que igual está por ahí, que nos venga... Antonia, que nos salte. Historia gilipollas siempre tiene alguna historia que alguna puta de confesar, como digo yo. Gilipollas que iban de bautizo. Anda. Siempre tienen alguna puta de confesar, como digo yo. Mira qué guapa está la... Mira, haz una foto de José. Ahora cuando lo arrimemos más. Eso sí ya. Sí, ya. Hoy la regata está sin hacer aire ninguno. No Sí, puede- que decía que había mucha... Ay, acá también ¿Tú estaba. qué sabes tú lo que será? Yo me quedo alucinado, tío. ¿Has visto? Pero no lo viste como...
que tuvo allí, que era no sé qué, que cogiste tú la insignia, Ah, qué rojo. Esta es la vela, ¿cómo se llama? La vela... Latina, dice él. ¿Eh? Vela latina, Eso, ponía. vela latina. Esto era lo que salía en Cañas y Barros, si me acuerdo yo. Esta vela, claro. Claro. Nada por historias de tierra. Pero estas han salido de Catarroja también. Ese está como Fernando Alonso, mira, sin motor. ¿Sabes, Chema? Sí. Habían unas antes de las martoriadas con la... Eran de Pero es que aquí hay varias categorías, porque tienen la vela una mayor. Aquí ya mira cuánto más da esa, mira que chiquitina vela más chiquitina. Pero esa lleva así, la barca también. Bueno, y ya está. Ahora veremos a la borda tirando tierra ahí para hacer el campo de arroz. el campo de arroz. Vicente echa tierra, ha echado tierra, se ha hecho Ya. No me extraña. un buen Claro. trozo de... Teniendo fina, que echará los pollicos. ¿Qué refil eres? Pero no, de verdad, Vicente Eres un refil. ha echado ahí, venga a echar, y tiene un buen trozo aparte de su patio. Fue haciendo patio echando tierra a la albufera. Bueno, hay que denunciar. Esto está comiendo tierra normal. No, ahora no, pero hizo. Con la cola le sería ir a la un poco cachondo usted. Mira, enfrente con la cola. Mira, cómo se le mueve la vela con la cola. Pues normal. Mira la vela cómo se mueve. ¿Para qué se lo llevan? ¿Para qué se lo llevan? Por eso esa había una que estaba llena. La gente dijo a ver qué la ropa subirse en la esquina no llevaba todo. Ya. ¿Sabes? Papi, lleva ya agua que... Estaba más bonita que ahora. Las barcas, porque las cogías con la vela así, ahora las coges al revés. Mira, el perro está desesperado porque lo adelanta. Normal. Mira cómo va. Mira cómo ladra. Llevo aquí 4 minutos y aquellos van allí. Está parado, Claro, porque no hemos hecho. El perro ya se ha cansado de hacer aire con el rabo. Ha dicho Al final, ahora ya. que nada, que ya está bien. Mira, ve, ya se ha acostado. Ha dicho, anda, y por ahí. Ya me cansa.
Dile adiós a estos. Adiós. Adiós. Ustedes no van, nosotros sí. Digo yo. ¿Este es el chic del porte que acabas ya? ¿Dónde? Bueno, alguna... que cambien de silla o del Palmar o del Perellonet o n'hi haurà parques en Catarroja en Eixen, claro, pero después de les altres compradilles també venen. Ahora vamos para adelante, ahora vamos para allá otra vez. Claro, es que no nos enteramos, perdemos la orientación. Sí. Mira cómo corre para acá ahora. ¿Quién ha dicho que tenía frío? No, yo no he dicho eso. No empecemos ya a abusar de las temperaturas. Aquí la ¿Quién ha dicho que tenía frío? Con la chaqueta, con el pañuelo, con... Madre. Encima de que te traes la chaqueta porque eres un friolero, ahora te tomas el pelo. Dios mío de mi vida y mi corazón. Mira. Muy bien. Hala. Ya no te vemos. ¿Tú habrás salido hasta los Arajes también? ¿Sí? Claro, en la tierra que ha pasado. No, pero no mucha. Pero ha cogido, sí, ha cogido. Porque habrá podido, porque el agua no... La vida es distinta, ¿eh? Ella va desde Mira. Son distintas categorías, porque ahí van dos, ahí van, en la otra, en aquella van cuatro, en esta van dos. Ahora está abajo como tiene que estar. Todas tienen desagüe. Pues por algún lado tiene una bomba de desagüe. Pregunta al marinero, verás. Ajá, el desagüe que tiene aquella barca también lo llevas un desagüe. ¿Ah, sí? Todas. Lo de la, no sé qué, de la vela latina, una insignia que lleva. Ah, vale. Mira la caña. Ostras, cómo pega el sol en la espalda. Me voy a poner morena al final. ¿La la guarda?
pero ahí tenemos la caña allí. Sí, no, es que ya me da cuenta yo que es que las cañas no andan. Si lo anda la barca, que eso están puestas ahí para que Anda las... la barca y se Es que hay varias cañas. Ahí hay una. Eso es para que las barcas no pasen de ahí. Ya, famoso, ¿qué lo has visto? A Miguel. ¿Dice el pabellón venal? Sí, está competido. ¿Quién sabe utilizar? Mira, ahí van dos nomás. Ahí quiere más. Yo te doy tu parte y ya lo sé. Esa ya plega vela, ha dicho ande que le den. Sí, Es medio de cada uno. se ha borrado de la competición. Creo que es medio cada uno. Ahora estamos otra vez enfrente del perro. ¿Dónde está el perro? Te digo yo que es lo que yo te he dicho. Cuando yo fui allí no había canina. Ahora es que la contabilidad tiene todo. Ahora no me toca ni eso. Estamos dando la vuelta otra vez. Ese es compañero de Andrea. No se preguntan mucho. O sea, físicamente a lo mejor están de puta madre, pero si lo que estamos hablando que te creo que cualquier tontería ya no vale para nada. Ya no vas para nada, ¿no? Ya, está claro. Ay, qué maricona pareces ahora. Menos mal que tomo vino. Que sí. Ay, pues es preciosa, la bodega Es una bodega, una calle. Preciosa. Y buen vino. ¿En dónde? En calle. Ah, en calle. Está cerquita. Como estuvimos ahí en el balneario de Berchella, el balneario está cerca de Venezuela. Tiene varios pabellones y todos los pabellones preciosos. Tú lo piensas, no trabajas. Bueno, luego cuando lleguemos, porque allí con el sol no Yo se te digo de tornar, porque com no n'hi ha vent, no, pero yo no puedo. Yo ahora para tomar. és que no n'hi ha... Ya lo tengo arreglado. Lo que dice que primera cultural. Pero cultural no tengo porque no lo solicita. Ah, porque yo siempre más que los que arreglan, Porque se lo haría ella cultural. Porque cuando ella te lo arregló, te lo puso cultural. Sí, te lo pide cultura. Yo, si quiero cultural, ahora para el año que viene me tengo que cambiar. cambiar, porque los culturales se secan. Y tengo que cambiar.
Eso te lo conceden cuando te lo conceden los culturales. Sí, sería ver más. Y al momento de... Segundo que vayas. 150 dice ella. Tú entendiste 150, pero son 200. Todos los días que todo el tema de control para lo tengo yo. Ellos exportan pero la gente se queda con tiempo de viaje. A mí ahora la agencia me ha dicho que el día 20 nos dirá si la cosa, y si no tenemos otra opción. No, pero ella lo tiene ya en cuenta. Pero eso no lo pueden hacer los Y luego, me dice la dueña, no sé si la conoce, la zapatería cerca de mi casa, de Mariel. Vale. Me paro el otro día que veo a un chiquillo de ella, ¿no? Y le digo, mira tú, a la calle. ¿Tú eres el mayor o el pequeño? Dice el mayor. Y pusieron una tienda en la plaza, ¿sabes? Y ya al otro día la veo a ella, digo, Mariel, otro día tu hijo, tal y cual, que sí es el mayor, pero el pequeño es altísimo. Pero si lo hago yo a los albergues no voy. Tú no vas a hacer camino. Eso seguro. Tú no vas a hacer Yo a la aventura y me gustó. Tú no vas a hacer camino porque te conozco. Y un mes, Mira, hay un albergue al lado de junto a... oye, ¿y qué pasa? No, señor, yo no recogí nada. Ahora, los más jodidos los no, Eso. no. El problema es un buen saco de dormir si quieres y una tienda campaña. Y duermes Eso nada. y si no de hotel. Hay que ir a los albergues y vivir la vida del camino. Bueno, entonces si quieres vivir la vida del camino tienes que dormir a la intemperie, en una tienda campaña. No lo sé. Ayer no sé cómo. La neta. Muy bien, José, el primero. Pues yo, fíjate, José, un mes, ¿vale? De camino. Eso no pica, ese es de esos arroz de arroz. Mira la buque. Como si fueran grullas. No, ya, pero que si fueran grullas. No, esos no son patos. No, son grullas. Esos son, no sé, a lo mejor será de lo que ha dicho el otro, el chaval antes. ¿Cómo ha dicho que era? Es un corborán. Corborán. El pato ese negro grandote. Ya lo creo que se nos comen, si comen 7 kilos, no van a comer. No van a comer. No, esto hasta por la noche, al amanecer y al anochecer.
Claro. Luego ya con 14 Yo, pues me eso fui a sí, mi claro, trabajo. yo empecé ahí, pues eso, cuando tenía ya 17, 18 años, pues cuando ya te dejaban salir los padres, porque entonces no te preocupes que cuando te decía tu padre, oye, aquí a las 10 aquí o a las 11. Madre mía, que no se vayan te más ocurriera, tarde. que no se te ocurriera. A mí me decían a las 9 y yo no tenía reloj ni nada, pero no podía. Sí. A las 9 estábamos en casa. No es como ahora que lo tienes Madre, claro. verás, madre mía. Y Que a lo ahora mejor era ya, y yo en mi caso era hombre, que a lo mejor decía, hombre, que los amigos los quedamos hasta la 1, que he dicho que a las 12 aquí y se ha terminado. Y punto, y no me veas como en historia. Y a los dos tienes que estar ahí. no tú veas. Tienes que largarte y decir, bueno, ahí nos quedáis. Madre mía, pues no va a diferencia. Del respeto que se tenían los padres y a todo el mundo. A lo mejor no van en toda la noche a casa. Madre mía. O si van, luego todo el día durmiendo. Eso es imposible de evitar.